Y les invito a que abren sus Biblias en Lucas. Lucas capítulo 21. Y quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado a la iglesia de participar estas semanas en Impacto. Actividad evangelística para la comunidad. Por 3 domingos no había estado aquí. El primer domingo estuve en el sur, en Adeje, colaborando con el equipo de Impacto ahí, y los otros siguientes en Torre del Campo. Fue una bendición compartir con esa iglesia y con la gente allí. Reciban saludos de parte de esa congregación. Algunos conocen a uno que otra persona allí, quizás muchos conocen a José Daniel y Natalia, les mandan saludos. Estaban bien alegres y gozosos porque han recibido parte de ayuda el año pasado y de nosotros, de la iglesia aquí, y es una bendición. Llegamos hoy a la última de las predicaciones de esta serie de Lucas. Volveremos a Lucas cerca de Navidad, pero hoy ha llegado si yo le preguntara ¿qué recuerda de las enseñanzas de Jesús en Lucas? Probablemente cada quien va a tener una respuesta diferente. ¿O qué recuerdan de los versículos para memorizar? Algunos están ahí como pensando cuál será el versículo, o qué era el versículo para memorizar. Pero hoy estamos en Lucas capítulo 21 y quiero mostrarles una imagen. ¿Conocen qué sitio es ese? ¿Qué sitio es? ¿Sí? Si yo les dijera que vamos a ir en este momento todos para allá, tenemos listo una guagua que nos va a llevar y tenemos lista la entrada y vamos a hacer una fiesta exclusivamente para nosotros. Ya, nos vamos ya. ¿Estarían dispuestos a ir? ¿Sí? ¿Les tomaría de sorpresa? Algunos van a decir, no, tengo que ir a casa a buscar ¿qué? O se van a bañar así. Sería interesante. Y esa agua siempre está frío. Seguro que probablemente tendríamos alguna pregunta. No, pero ya, ¿y cómo vamos a pagar la entrada? ¿Y qué vamos a comer? Vendrían varias preguntas. La primera impresión sería, qué bueno, me gusta. Y aunque no le guste, por lo menos estar ahí, el compartir sería muy bueno. Pues hoy vamos a hablar de una sorpresa mucho mayor que el Señor tiene para nosotros. El Hijo del Hombre regresará por nosotros. Y quizás va a ser una gran sorpresa, más que ir a una invitación a Martianes. ¿Qué le dirías tú al Señor Jesús si regresara por ti en este momento? ¿Tendrías alguna excusa? Señor, espera, me falta, no he terminado. Pues vamos a reflexionar y vamos a hablar de eso esta mañana. Jesús ha enseñado muchas cosas en el libro de Lucas. No ha hablado de su segunda venida y aquí lo hace. Capítulo 21 desde el versículo 5. Vamos a mirar versículo a versículo esa enseñanza de Jesús a sus discípulos. Jesús ha hablado de una variedad de temas, acerca del discípulo, acerca del dinero, acerca del amor a los otros, acerca del juicio, acerca del sanar a los enfermos, del amor, de la misericordia, del amor a Dios, de ser verdadero discípulo y seguidor de Jesús. Pero aquí, Jesús, en ocasión de una pregunta que le hacen sus discípulos, Él dice, el Hijo del Hombre regresará por su pueblo, volverá por nosotros. Y probablemente va a ser una sorpresa mucho más grande que una invitación a Martianes. Probablemente. Y no queremos ser sorprendidos al momento de la venida de Jesús. Vamos a leer algunos de esos versículos, vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer parte por parte porque es un párrafo bastante largo. Y voy a leer Lucas capítulo 21 desde el versículo 5. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo. Y esto porque Jesús acababa de estar en el templo. La semana pasada estudiábamos acerca de eso. Había estado en el templo y había ahí una mujer que estaba dando su ofrenda. Salieron del templo, ¿vale? Y algunos de sus discípulos, o sea, de los seguidores de Jesús,
comentaban acerca del templo y de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Jesús otra vez responde a la pregunta de sus discípulos muy sabiamente con un discurso muy largo. Quizás lo que nosotros tenemos allí en el Evangelio de Lucas y en Mateo 24, que habla más o menos el mismo tema, es un resumen. Debe haber sido una historia más larga de la que nosotros tenemos ahí. Pero fíjense, ¿dónde estaba el enfoque de esos discípulos de Jesús? Imagínense, muchos de ellos vivían en un pueblo, en Galilea o en pueblos cercanos, en Nazaret, y ahora estaban llegando a lo que era la capital de su nación. Y el templo era para ellos un símbolo de orgullo. Era bonito, era bien construido, era un sitio lujoso, y le estaban diciendo, oh, esto sí es bonito, mira, qué bien, esto es tan grande. Y Jesús les dice, ¿sabe que eso no importa? Las cosas materiales son temporales. Tengan cuidado de estar firmes. Ya lo vamos a leer en los versículos que siguen. Ellos valoraban mucho su templo. Era como el símbolo de la nación, el templo. El hecho de que el templo estuviera bien construido y fuera algo majestuoso, entonces ellos le daban mucho valor a eso. Estaban orgullosos. Jesús responde a esa pregunta que le hacen ahí en versículo 7. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo será el fin? Fíjense cómo Jesús empieza a responder. No le hace una respuesta como ellos estaban esperando. Bueno, eso será dentro de 15 años. Como nosotros también nos gustaría que nos dijeran, ¿cierto? Jesús vendrá en el 2024 a las 5 de la mañana tal día. ¿No nos gustaría saber eso a nosotros? Tenemos la curiosidad quizás. Pero Jesús no le da una respuesta directa. Jesús le dice, tengan cuidado. Qué interesante, no responde directamente a la pregunta, le hace una advertencia. Le dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Debemos tener cuidado de ser engañados. A la respuesta que Jesús da, no le está dando una respuesta muy clara. Le está diciendo, tengan cuidado, porque vendrá gente y ya sabe que unos años después de que Jesús se fue, eso empezó a suceder. Empezó a llegar gente enseñando un evangelio diferente al mensaje que Jesús le había dado. Pero Jesús le hace la primera advertencia, tengan cuidado de no ser engañados. Y luego les dice en los versículos que siguen, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Jesús le está diciendo, el mundo va a entrar en un caos como nunca antes se ha visto. Estos días mirando las noticias, creo que la mayoría de nosotros hemos visto las noticias de los incendios. Aún tan cerca aquí, en Gran Canaria. Y pensamos, ay, el clima está cambiando. Decían la gente en Jaén que tiene un año sin llover. Un año en ese sitio, ya es bastante desierto. Imagínense, un año sin llover y están preocupados por las cosechas de olivos. Pero es cierto, el mundo está cambiando, el clima está cambiando, hay destrucción. Pero lo que Jesús está hablando aquí es de guerra, un caos total. De una nación yendo en contra de otra. No una guerra solamente en una parte del mundo. Está hablando de guerras generalizadas, de desastres naturales nunca antes vistos. O sea, si nos parece algo increíble que el Amazonas se esté quemando del modo como lo está haciendo, imagínense desastres como nunca antes hemos visto y aún señales del cielo. Probablemente en Apocalipsis menciona ese tipo de señales del cielo como elementos celestiales que vendrán y caerán en la tierra. Elementos, lo que nosotros lo llamamos, los científicos llaman meteoritos, algo así.
Jesús está diciendo, el mundo va a entrar en un caos. Pero recuerden la advertencia que le hace inicialmente. No permitan que nadie les engañe. Recordemos esa advertencia porque Jesús lo vuelve a recordar en unos versículos más adelante. Y luego Jesús va más directo a ellos y les empieza a hablar qué va a suceder con los creyentes. Y fíjense lo que dice. Pero antes de todo esto, es decir, antes de toda esa destrucción que vendrá, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Wow, qué tremendo lo que Jesús está diciéndole. Va a haber sufrimiento. Y saben que los primeros discípulos, unos años después de escuchar esto, sufrieron ese tipo de persecución. Fueron llevados hasta la muerte. Y hoy en día hay lugares del mundo donde también se sufre ese tipo de persecución. Muy pocos. Nosotros realmente somos bendecidos. Muchas veces lo decimos, somos privilegiados que no tenemos ese tipo de persecución. Pero Jesús les está diciendo, va a ser tanto, pero tanto la persecución que muchos de ustedes tendrán que pagar su vida por el evangelio. Pero le dice, no se preocupen. ¿Sabe que los discípulos de Jesús tampoco se preocuparon? Recordamos el apóstol Pablo hablando ante reyes, ante gobernadores. Quizás llegó a hablar hasta la capital imperial en Roma, ante el emperador. No lo dice la Biblia, pero posiblemente llegó allí y nunca tuvo temor porque tenía algo, estaba firme. Jesús le dice, no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. La salvación no depende de nosotros. Jesús le está diciendo a sus discípulos, los salvos se mantienen firmes. No se equivocan, no van de un lado, no van a ir en contra de la palabra del Señor. ¿Sabe que tengo un amigo, una familia amiga que es misionera en un país en el norte de África? Creo que lo he comentado con algunos. Un país muy cerca de aquí, el norte de África. Y hace varios años, en ese país no se puede predicar el evangelio libremente a alguien nacido allí. Sí le puede predicar a otro extranjero, pero no a un nacido allí. Y una de las cosas que él hace es que va visitando los pueblos alrededor de ese país regalando Biblias. Eso también está prohibido allí. En una ocasión, él iba viajando de la capital a un pueblo en su coche. Bueno, era un coche de otra persona que era misionero, no era exactamente de él. Iba en un coche y el coche iba lleno de Biblias. Nunca la habían revisado porque por ser extranjero tiene como la facilidad de que no es muy, no tiene mucho control de seguridad. Y llegó a un sitio donde una guardia le detuvo y le preguntó, ¿qué lleva en el coche? Y él se quedó pensando, nos comentaba que tenía dos respuestas. Podía decir, ese coche no es mío, es de un amigo que me lo prestó, cosa que es verdad. Era de un amigo de él también misionero. Entonces todo el peso de la ley iba a caer sobre su amigo. O podía decir, llevo Biblias. Y con todo lo que eso iba a significar. ¿Sabe qué respuesta dio él? Ninguna de las dos. Dijo, revísenlo. Revísenlo a ver qué tiene. Pasó un muy mal rato, unos meses preso. Y gracias a Dios sigue estando allí. Tuvo que salir de ahí, aquí a España, a Cádiz, estuvo un tiempo viviendo ahí, luego volvió de regreso a ese sitio. Pero él decía que llegó un punto que su vida estaba en riesgo y él tuvo que decir sí. Cuando abrieron y vieron lo que había, Biblias, y no estaban en español ni en inglés, estaban en Biblias escritas en árabe, él dijo sí, eso es mío. Aún sabiendo que en ese momento uno de esos guardias podía dispararle y quizás el guardia iba a quedar como un héroe por haberle matado. Ese tipo de persecución es lo que está refiriendo Jesús aquí, donde no tendrás la posibilidad
de defenderte, donde no podrás decir, sí, soy cristiano. Pero Jesús está diciendo algo mucho más importante. Está diciendo, no se perderá ni uno solo. Recuerda la pregunta que ellos le hacían a Jesús. Mira, qué edificio tan grande, qué bonito. Esto va a durar para siempre. ¿Sabe que este cuerpo que nosotros tenemos no va a durar para siempre? No va a durar para siempre, por muy formado que sea, por muy buen mozo, apuesto, como algunos aquí formados, no va a durar para siempre. Pero Jesús dice, si se mantienes firmes, se salvarán. Los salvos se mantendrán firmes, sin desviarse, sin alejarse hasta el final, aunque tengan que pasar por este tipo de situación. Pero los salvos nos mantendremos firmes. Y es algo que Jesús quería dejarle muy claro a ellos. Fíjense lo que sigue diciendo los versículos. Jesús le habla entonces de Jerusalén. Y quiero hacer una advertencia. Cuando hablamos de Jerusalén, en este capítulo de la Biblia y en varias oportunidades, esto no es un tema político. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de Jerusalén. Porque algún momento de la historia de estos tiempos finales, nuestro Rey de Reyes y Mesías se sentará en Jerusalén, la capital eterna de Israel, a gobernar el mundo, porque Jesús es nuestro Rey de Gloria, lo que cantábamos hace un momento. Y en un momento de la historia, Dios le prometió al rey David, algún día, el príncipe eterno, el Rey de Gloria, se sentará en tu trono a reinar. Es una promesa que aún no está cumplida. Entonces, nosotros no defendemos a Jerusalén, pero sí sabemos que algún día nuestro Rey de Gloria se sentará en el trono de David, en la Jerusalén actual, a gobernar este mundo. Y lo hará porque lo hará para gobernar con justicia, con rectitud, para mostrar cómo es un verdadero reino, un verdadero gobierno sin corrupción, sin dificultades, un verdadero reino de justicia. Entonces debemos tener cuidado cuando hablamos de Jerusalén. Y Jesús dice aquí, Jerusalén será totalmente destruida. Voy a leer los versículos que siguen desde el 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que están en la ciudad salgan de ella y los que están en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerá a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Jerusalén en esos tiempos será totalmente destruida. A lo largo de la historia, esa ciudad ha sido saqueada. Ha sido saqueada por los medos, por los persas, por los babilonios. 70 años después que Jesús dijo estas palabras, Jerusalén fue destruida totalmente por un ejército romano. Y luego unos años más adelante fue reedificada y fue luego vuelta a destruir por el imperio bizantino. Fue reconstruida y luego fue otra vez destruida por los moros. Y unos años después fue destruida por los que se hacen llamar cristianos. El mundo católico destruyó Jerusalén también en la época de las cruzadas, pero no está hablando de ese tipo de destrucciones. Jesús está diciendo aquí, habrá un tiempo en que la ciudad será rodeada por un ejército y será destruida. Pero también vemos ahí el juicio de Dios. ¿Recuerda cuando estudiábamos Primera y Segundo de Reyes? ¿Cuántos reyes pasaron por Jerusalén que fueron buenos? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Cuántos reyes pasaron por Jerusalén que fueron buenos? A lo mejor los niños que están arriba lo saben. Solo uno. Solo un rey. Y aquí, en este momento, Dios está ajustando cuentas con ellos. Está destruyendo y fíjense lo triste que habla. Mejor no estar embarazada, mejor no estar en esa ciudad, porque lo que va a pasar es un castigo como horrible. La destrucción. Y Dios va a permitir, por su voluntad, destrucción sobre la ciudad, pero no durará para siempre. En el libro de Daniel nos habla que eso va a durar 3 años y medio. Jerusalén va a ser destruida. Por esa fue la razón por la que Jesús en algún momento dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los que te son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste, vas a ser destruida. Y hay un juicio sobre esa ciudad que no nos corresponde a nosotros meternos en eso. Es un problema de Dios y la gente habitante de esa ciudad. Pero tengamos cuidado nosotros de emitir un juicio. Jesús está diciéndole, esta ciudad que tanto aman va a caer destruida. Va a venirse abajo, pero va a ser levantada una vez más.
Luego, Jesús pasa a hablar ya, aquí sí empieza a dar mucho más detalles acerca de su regreso. Dice el versículo 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque sus cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su resurrección. Jesucristo vendrá. Y sabe que esto no es un cuento, esto no es una historia. Es la promesa más grande que nosotros como creyentes tenemos. Esperamos y estamos confiados que algún día nuestro Mesías, nuestro Salvador, regresará por nosotros. No sabemos si vamos a estar vivos por alguna parte de la historia. No sabemos si vamos a estar vivos, no sabemos cuándo será el día. Jesús no está diciendo un día. Sí está diciendo que el mundo va a enfrentar un caos como nunca antes lo ha visto. Pero el apóstol Pablo bien dijo, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán y los que estén vivos serán llevados a estar con Él en las nubes y de ahí irán al cielo y estarán con Él para siempre. Es la mayor promesa que nosotros tenemos. Por esa razón nos hacemos llamar cristianos. Por esa razón decimos que tenemos un rey de reyes. Pero en esta oportunidad Jesús no va a venir a morir en una cruz. Jesús no va a venir a nacer en un pesebre. Solamente voy a leer una parte de Apocalipsis donde describe las características que va a tener Jesús cuando regrese. Y eso nos hace solamente a nosotros imaginar cómo será ese rey de reyes. Voy a leer Apocalipsis capítulo 19 desde el versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro, y él mismo exprime las uvas en el lagar del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es muy diferente. No es el Cordero que vino a morir por nosotros. Viene como un león rabioso a buscar, ¿sabe quién? A nosotros. Viene por nosotros, viene a sacarnos de este mundo de destrucción, porque este mundo se acabará tal y como lo vemos. Podemos decir gloria a Dios. Podemos decir, ven Señor. Yo no sé si usted espera ese momento, pero yo lo espero. Porque será el momento de ver realidad la promesa que nosotros hoy en día nos hace estar aquí, nos hace confiar en Él. Vamos a ver realidad esa promesa. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Allí vamos literalmente a cobrar la herencia como hijo de Dios y estaremos con Él para siempre. Jesús viene por los suyos. Por esa razón la Biblia algunas veces lo describe como un león, así como ha perdido sus crías. ¿Qué pasa con un león cuando ha perdido sus crías? Se pone muy furioso. No hay quien lo detenga. Va por ellas. Jesús viene por nosotros y no viene a juzgarnos. Viene a premiarnos, a buscarnos. Es la mayor promesa que nosotros podemos decir hoy en día. Si nos sorprende una invitación a Martianes, espero que el regreso de Jesús no nos sorprenda. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Tendrías alguna excusa? ¿Tendrías temor de que en este momento Jesús apareciera y dijera, ven, llegó el momento de encontrarnos, de vernos cara a cara? ¿Qué pregunta le vas a hacer a Jesús? Vas a decir, mira, déjame terminar que no me he casado a los solteros, no me he casado, déjame casarme para experimentar cómo es eso. Déjame que estoy terminando una carrera, déjame que quiero seguir usando el coche nuevo que tengo recién. No habrá tiempo para más nada, solamente para disfrutar. Hermano, estemos preparados. Por esa razón Jesús le dice, tengan cuidado
que nadie los engañe, porque ese día vendrá como el menos esperado. Nosotros debemos vivir preparados, listos para este momento. Ya sabemos que vendrá. Entonces ya estamos advertidos. No nos puede tomar por sorpresa. Y es la promesa más grande, es la base de nuestra fe, el regreso de Jesús. Si no creemos en eso, si no estamos tan convencidos de eso, es porque quizás nuestra fe no está firme, no es firme. Yo no quiero sembrar dudas aquí, pero debemos saber claramente que Jesús vendrá y nos vamos a ver con Él. Tendrás vergüenza de verle la cara. Va a decir, ay, no fui tan fiel como quería. No fui el creyente verdadero que Él quería. Y fíjate las descripciones como viene. Dice ahí en Apocalipsis que viene como un rey, con un ejército celestial, y no viene a pelear, viene por nosotros, viene a liberarnos de la corrupción de este mundo de pecado. Qué promesa tan grande. ¿Cómo podemos vivir nosotros esa promesa? Y Jesús sigue hablando. Y sigue hablando y les dice, Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Nosotros debemos vivir con la esperanza de que eso puede suceder hoy. No podemos decir, será mañana. No, mañana. Todavía no. Vivimos sabiendo que Él regresará por nosotros. No nos va a llamar, no nos va a avisar, no nos puede tomar por sorpresa. Nuestro enfoque está en Él. Vivimos con un enfoque en la eternidad, en que nos iremos, en que Él vendrá por nosotros y reinaremos con Él. Jesús les pone un ejemplo bastante entendible. Cuando ven que la higuera, que era algo tan común allí, empieza a salir las hojas, quiere decir que ya viene el verano. Entonces, cuando empecemos a ver alguna de esas señales que Él está mencionando allí, tienes que saber que el tiempo se acerca. Aplicación para nosotros, vivamos atentos al regreso de Jesús. No podemos vivir nuestra vida pensando en cosas solamente terrenales. No está mal pensar en las cosas terrenales, no está mal estudiar, trabajar, prosperar, seguir adelante, avanzar profesionalmente, pero nuestro enfoque no solamente tiene que dirigirse ahí. Jesús les está diciendo a sus discípulos, vivan atentos porque no pueden ser sorprendidos. Luego les dice una afirmación interesante, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Nosotros vivimos el tiempo que se llama la gracia, no estamos en el tiempo de la ley y tampoco estamos en la eternidad. Estamos en un punto intermedio, a lo que llamamos la gracia. No desaprovechemos la gracia. Yo no sé si todos los que están aquí han recibido la gracia de Dios en sus vidas, han decidido conocer a Cristo como Salvador, que es el billete, el boleto que vas a tener para presentarte a Él. Es tu pasaporte a estar con Él. La gracia está abierta para todos. Hoy puede ser el día, si tú no la has recibido, que la recibas y puedas tener la plena confianza de que cuando Jesús regrese, tú irás con Él. Porque el contrario de no ir con Él es ir a una eternidad sin Él, donde no será nada agradable. Pero está hablando Jesús aquí de que quizás había gente ahí que vio la destrucción de Jerusalén. Como mencionaba, 70 años después esa ciudad fue acabada, fue destruida. El templo fue removido totalmente, fue saqueada. Pero hay un tiempo de la gracia en el que nosotros vivimos hoy en día. No desaprovechemos la gracia, la bondad de Dios, el perdón de Dios. Dice el apóstol Pablo, dijo que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. No hay ningún pecado que la gracia de Dios pueda dejar sin perdón. Puede perdonar cualquier pecado, entonces podemos acercarnos a Él confiadamente. Jesús dice, sigue diciéndole a sus apóstoles allí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Déjeme decirle una cosa de esta afirmación de Jesús. Creo
que es la promesa más grande en la Biblia que tenemos nosotros. Jesús le está diciendo en otras palabras, todo lo que ven puede destruirse, pasará, se acabará, pero lo que yo les estoy diciendo pueden tener plena confianza que al pie de la letra se cumplirá. Y Él sí que cumple lo que promete, por eso decimos que Él es fiel. Dice ese mismo versículo en otra versión, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras, sí, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es quizá la promesa más poderosa para nosotros como creyentes que tenemos en la palabra de Dios. Podemos estar seguros, confiados, se acabará el mundo, dejará de existir, pero Dios cumplirá su promesa. Jesús cumplirá su promesa de volver por nosotros. Podemos decir amén. Vendrá. Y Él está diciendo, pueden estar seguros, confíen, aunque todo se acabe, aunque tengan que luchas, aunque los persigan, aunque tengan crisis, aunque haya tristeza, dolor, todo eso pasará. Pero lo que yo les estoy prometiendo, pueden dar plena seguridad que mi Padre y yo lo haremos. Qué tremenda promesa. Eso tiene que animarnos, hermanos. Tenemos una promesa firme que no se va a acabar, es cierto, no la vemos, porque es algo espiritual, no lo vemos, no tenemos a Jesús aquí con nosotros sentado explicándonos literalmente en persona esa promesa, pero nos la ha dejado. Dice, todo lo demás se acabará. Nuestra fe se basa y se sustenta en esa promesa. Todo lo que Él ha prometido para los salvos, lo hará. Por eso lo llamamos el Rey de Reyes y el Señor de señores, como cantamos. No, eso es solamente algo que cantamos, es algo que la Biblia dice. El Rey de Reyes y Señor de señores, con su ejército, vendrá por ti y por mí. Y es seguro, no lo hemos visto, no tenemos la fecha anotada en nuestra agenda, pero no queremos tampoco que nos tome por sorpresa. Dice el versículo 34, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Dónde está nuestro enfoque? Debemos vivir enfocados en el reino de Dios. Como decía hace un momento, no estoy diciendo que no debemos tener metas personales, familiares, como iglesia, como familia. Necesitamos metas, necesitamos seguir marchando adelante. Pero Jesús está diciendo, cuiden su corazón. Cuida dónde está tu enfoque. Cuida cuál es tu prioridad. Porque te puedes engañar a ti mismo. Y puedes ir en una dirección que no te lleva necesariamente a encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las preocupaciones de la vida, está diciendo allí, los vicios, te tomen y te envuelvan y te hace caer y te hace alejar del camino que una vez has escuchado. Jesús está diciendo, se lo estoy advirtiendo, no se alejen, no se dejen engañar, no dejen que tu propio corazón te engañe. Sigue fiel. Los salvos permanecen fiel hasta el final. Los salvos no van a ir en contra de lo que ya han creído. Los salvos van a seguir confiando, esperando la promesa de ver cara a cara a nuestro Rey. Nuestro corazón debe estar cuidado para Dios. No podemos desviarnos. Y es lo que Jesús les está diciendo allí. No quieren ser sorprendidos. Así como yo les sorprendí hace unos minutos con esa invitación a Martianes. Usted puede ir y decir, no voy. Y vale, no pasa nada. Pero no queremos que la venida de nuestro Señor nos sorprenda y nos encuentre en una posición con un corazón endurecido, como Jesús dice aquí, y se llegue a hacer para nosotros un día, en vez de celebración, de gloria, un día de tristeza. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, están advertidos. Y yo con la palabra de Dios nos digo a cada uno de nosotros, a mí mismo, estamos advertidos. No puedo desviarme, no voy a desviarme, quiero mantenerme allí. No quiero ser sorprendido, no quiero llegar delante de la presencia de Dios con la cara hacia abajo, entristecido, porque no quiero ser avergonzado en su presencia. Termina Jesús diciendo el versículo 36, estén siempre vigilantes.
¿Qué hace un vigilante? Alguien dijo vigila, obvio. ¿Qué hace un vigilante? Se supone que está pendiente, que no duerme. Se supone, porque yo he visto ahí algunos dormidos, varios dormidos. ¿Qué hace un vigilante? Avisa cuando algo pasa. Se supone que está pendiente. Y Jesús está diciendo, estén vigilantes, estén pendientes. No permitas que algo te desvíe, ni tu corazón, ni la enseñanza falsa de otro mensaje que no es el mensaje de salvación. Y sigue diciendo, y oren. Sé vigilante y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Yo no sé usted, pero yo sueño con ese día. Presentarme delante del Hijo del Hombre. Y no es que es una competencia de quién va a ganar más premios o quién va a llegar primero, porque finalmente todos vamos a llegar igual. Una vez conversaba con alguien y me dijo, no me importa si yo llego de último, pero quiero llegar. No es una competencia, que llegó primero uno y llegó el otro, queremos llegar allí. Y fíjense lo que Jesús le dice, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Vives listo para encontrarte con Jesús hoy? No sabemos si hoy será el día. Tampoco vivimos temerosos. No vivimos tampoco como angustiados. Ay, déjame comer rápido porque si Jesús viene, quiero irme ya comido. No vivimos angustiados. Vivimos esperanzados de que algún día esa promesa que nos ha hecho, aunque no veamos que se está cumpliendo, se hará. Y le veremos cara a cara. El Hijo del Hombre regresará por nosotros, regresará por su pueblo. Y eso lo creemos y lo afirmamos y lo vivimos. No solamente lo creemos, vivimos confiados, esperando su retorno. Jesús nos ha advertido que quizás habrá falsas enseñanzas, pero nos mantendremos firmes hasta el final. Nos mantendremos amando a Dios sobre todas las cosas, amando a otro, a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo, cumpliendo su palabra. No seremos sorprendidos. No queremos ser sorprendidos. No tendremos vergüenza de ver su cara. Y esperamos que nos diga, buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en lo poco? Y te pondré en lo mucho. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza hermosa y gloriosa que tenemos de verte y encontrarte un día. Gracias porque aunque no lo veamos hecho realidad ahora, sabemos que tu palabra se cumplirá. Tan cierto como lo que vemos, como lo que nos rodea existe, también es cierto que tu palabra se cumplirá y regresarás por nosotros y estaremos contigo para siempre. Señor, no es un sueño, es una promesa hecha por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a permanecer fiel. Y si alguno aquí, Señor, no tiene esa seguridad de poder verte cara a cara, es mi oración que puedas tocar su corazón y motivarle a encontrarse contigo, a pedir perdón por sus pecados y acercarse a ti con un corazón arrepentido. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos bendiga.